hace que se recibieron? En 1965. Somos la primer promoción del Manuel Belgrano. Ustedes transitaron todo lo que fue el comienzo de la escuela. Exactamente, que no era acá. Estábamos en la casa de la portera y, como dijeron en el acto, teníamos, en la dirección estaba en la cocina y en el baño estaban los mapas. Así que bueno, y el señor Llegado era el primer rector. Y gracias al intendente que era Odión fue nuestro profesor, viajó en viaje de egresado con nosotros a Tucumán, Salta y Jujuy. Una hermosura de gente. Lo que no nombraron era que Aón, que fue director también del hospital de acá de Moreno, fue profesor nuestro. Desde ahí nos pasaron a unas casillas. Y éramos conscientes de el golpear las manos en cada casa de la señora de Velasco, buscando colaboración para levantar las casillas. ¿Cómo fue el proceso de levantar las casillas? Sí, ¿cómo lo hicieron? Unas casillas eran las aulas nuestras. Se compraron casillas y se instalaron. Las casillas eran las aulas y la dirección nuestra. De pasar de una casa, de una portera, pasamos a unas casillas. Y después, bueno, todo esto de acá nosotros no la vivimos. No esto es parte de esa parte de construcción de material, fue la rifa que vendíamos nosotros en quinto año. Pero no la inauguramos. ¿No lo inauguraron ustedes? No, para nada. Y tampoco teníamos bancos cuando empezamos, porque se empezó primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los bancos nos prestaba el Defensores de Moreno, que eran unos bancos largos que para llegar al último banco saltábamos por arriba de los bancos. Pero ¿cómo eran los inviernos? Unidos, por eso estábamos acá. Los inviernos acá eran escarcha, hacía mucho frío y la gente venía caminando y gente que venía a caballo desde Cascallares, y las casillas no tenían calefacción, a duras penas si teníamos una lucecita, y las ventanitas eran muy chiquititas, así que los días de calor, con el techo de chapa en las casillas, no teníamos ventilador. O sea, no sé si era que éramos más sufridos o no teníamos tantas pretensiones como ahora. En los colegios veníamos a estudiar y a aprender y a respetar a los profesores y a respetar a nuestros compañeros. Y no se venía a buscarle el problema que tuviera el colegio o lo que faltaba en el colegio. Al contrario, era todo para nosotros. Claro. Y de hecho también calculo que por eso el hecho de hacer rifas, de estar, digamos, para mejorar todo eso también. Sí, porque el colegio seguía creciendo y seguían vendiendo más promociones. Primero éramos dos aulas solas y al año siguiente ya eran 4 y al otro año eran 6. Entonces el colegio iba creciendo. A medida que el colegio iba creciendo, por lógica tenía que crecer más cantidad de aulas y más cantidad de profesores. Entonces sí, se hacían rifas, que incluso rifas que duraban en los sorteos durante 6 meses. Se rifaba desde un auto, que era el premio máximo, a electrodomésticos y a premios parciales que se hacían todos los meses. Y que eran todas donaciones, incluso el auto lo donaban. Así que era una solidaridad de todo el comercio de Moreno hacia la escuela estatal, ¿no? No, Moreno la verdad que era un lujo. En los años 60 Moreno era un lujo. ¿Cuáles son los recuerdos más lindos que tienen? O sea, a nivel humano, ustedes entre compañeros. Y de seguirnos viendo y de respetarnos. Siempre nos respetamos, los varones respetaban mucho a las chicas se hacían respetar mucho, cada uno ocupaba su lugar y respetaban mucho a nuestros profesores. O sea, eran excelentes personas todos. La verdad que no tenemos nada que decir de ningún profesor que haya sido de mala calidad, o sea, una calidad no, digamos, de poco aprendizaje o demás, no, eran excelentes profesionales. Y yo creo que por eso este colegio se mantiene, ¿no? Porque se hizo con mucho sacrificio, como decía hoy el director. Y espero que siga. Es muy lindo volver y ver ahora toda esta obra que hay, ¿no? Pero bueno, es lindo que lo sigan manteniendo. Acá preguntan cómo cruzabas. ¿Cómo qué? ¿Cómo cruzaban los indios?
No, eso es una... No, te está haciendo un chiste. No, de la escuela sí, somos Quiero los entender primeros. el chiste igual, ¿eh? Quiero conocer la interna. Quiero conocer la interna. No, no lo sé, no sé. El verso que le hacías a la profesora. No, él está Para que le contando. pusiera un 10 sin haber estudiado. Teníamos, claro, yo no. Lo que pasa es que te explico solamente una cosa. Yo me levantaba a las 3 de la mañana para hacer el tambo Sí. y después tenés el reparto de leche. Entonces venía a la escuela a caballo y me iba junto a una compañera llamada La Domisca, que también venía a caballo, y después nos íbamos al mediodía, era el estacionamiento nuestro. ¿Te imaginás lo que era la calle Camili, que era donde salía? Pues nosotros tuvimos, el primer y segundo año estuvimos en la portería de la escuela número 3, prestados. Y después recién se hicieron con unas casitas que donó todo el mundo, mi mamá también donó, todos los viejos de Moreno. Mi familia es la número 3, el Moreno, en 1800 y pico. Entonces, cuando se hizo todo eso, ¿Qué apellido tenía? Perret. Todavía los Perret siguen viniendo todos en Moreno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo a veces no podía estudiar mucho y me ayudaba que tenía una memoria prodigiosa. Pero ese día estaba haciéndome el vivo y se me ocurrió, claro, no, fuera chiste, tenía una memoria prodigiosa. No, pero eso no es una jactancia, eso me vino conmigo. No hice nada para tener eso. Y resulta que entonces estaba la de historia y aquella era el bocho. Graciela Cataño era el bocho de la escuela. Entonces yo la quería jorobar y le mandé una historia. Le dije que yo había leído en un libro a la de historia, que para colmo tenía una cierta, y es cierto, se sentaba delante mío, se cruzaba de piernas, no sé, sería media degenerada la vieja. Pero yo te imaginás, del campo, lo más cerca que había visto mujer eran las vacas que ordeñaba. ¿Te imaginás qué miércoles? Me volvía loco. Y le decía cualquier verdura y me aplaudía, era terrible la vieja. Entonces, ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? no. Graciela, ¿cómo se llamaba la profesora de historia que estaba enamorada? No, tenía... Porque ella estudiaba y él Porque no. ella no le podía, ella era el bocho. Le mandó examen y Bueno, espera, que va a contar cómo venimos. Una historia. Entonces, le digo que yo había leído en un libro que los vikingos fueron extraordinariamente inteligentes y resulta que tenían arcos gigantes que los ponían en el barco, los tiraban al barco con la flecha y los tipos se sentaban todos arriba de la flecha. Entonces largaban la flecha y de esa forma caían en el otro barco y de esa forma tomaban todos los contrarios. Y las tipas ahí me aplaudían, ¡pam! Tenés un 10, eso es por investigar los libros, porque yo no lo leí nunca, me dijo. Y aquella dice que se pintaba las uñas mientras. Pará, porque ahora quiere el contrapunto Dale. de allá. Perret, pase por favor a dar la clase. Perret pasaba, ella estaba así, de brazos cruzada de pierna, con su carpeta escuchándolo. Este le contaba un verso. ¡Ay, perfecto! Bueno, tiene un 10. Y a mí yo me mandó examen a mí. ¡Ay! No, yendo para Moreno, 7 cuadras para la izquierda, una cuadra antes del río Recón. ¿Esta llamada del colegio? ¿Cómo que la echaron clases a vos? Sí, se fue. Yo venía del Ricardo Rojas, los primeros 4 meses, porque acá se abrió en junio. Yo también vine de Ricardo Rojas. Del Ricardo Rojas. Y cuando fui a dar las clases, de que yo ya las había visto en el Ricardo Rojas, te imaginas que yo sabía la materia. Di la clase y me puso un 4. Y después fue el señor y le dijo que los egipcios lo cruzaban el río arriba de una flecha y le puso un 10. Y yo le puse un 4. Entonces yo le dije, yo no te voy a estudiar nunca más. Y no la estudié nunca más. Entregaba las pruebas en blanco. Me llamaba a dar orales y decía, no sé. Me mandó a diciembre. Diciembre la probé con 10. Segundo año me tocó la misma profesora. También me la llevé a diciembre. Entonces me llamó la señora de Velasco y me dijo, no puede ser que si durante todo el año entregó todas las pruebas en blanco, nunca di una lección, como en diciembre la prueba con 10. Tengo el título que lo puedo mostrar, ¿eh? Entonces le digo, no, porque yo no voy a dar una clase a una persona que
yo le digo lo que realmente es la historia y me pone un 4 y otros alumnos le dicen cualquier verdura y le ponen 10. ¿Viste? Ahora me hablan de la verdura. Ahora soy verdulero, que yo soy cordillero acá toda la vida. Al año siguiente no cursé por un problema de familia, no cursé tercer año, en el año 63. Cuando vengo en el 64 no estaba más, estaba la señora Elizarraga, que era una excelente profesora de historia y probé con 10 y teníamos cuatrimestrales. Se fue porque ya él se había ido, viste que en tercero él se fue y ya se fue. Pero esa es la historia de la que se suicidó porque no podía ir. La profesora También me mandó examen. Yo le daba la historia y nada. Viene la Elizarraga, me dice, pase al frente. Bueno, hablo de historia y se me da por contar el libro de Ibáñez, que en ese momento estudiábamos nosotros, viene explicado. Y viene un puntito 1 y abajo explicaba qué quería decir eso. Ampliaba la historia. Entonces yo fui y le contaba a ella, hasta el señor Elizarraga, hasta lo de ese puntito 1. Dice que te estudias todo. Sí, porque a mí me gusta la historia. Y bueno, teníamos buenas notas. Por eso te digo, lo que era una profesora a otra profesora. Nada que ver. Gracias. Y por allá me ve, porque para este lado no vine, Sí. me gustaría saber esto, ¿qué se siente ser parte de la primera generación que se recibe en esta escuela? Y bueno, es una alegría porque uno conoció el colegio sin tanta estructura, nada, sencillo, como primero fue la casa, digamos, al lado de la escuela número 3 y después las casillas, que eran casillas de Pfizer. Cuando se hizo Pfizer, usaron esas casillas para la construcción, como obrador. Y era algo sencillo, pero no había lujos, no había nada, pero sí éramos contenidos con los profesores, es decir, un respeto por ellos, como a veces ahora ve que a veces no hay, y los apreciábamos como personas, y después que uno terminó la escuela, con muchos profesores nos seguíamos viendo también, ¿no? Y después una anécdota que tengo, que el asunto del busto de Belgrano. Sí, porque lo compraron ustedes. El busto de Belgrano fuimos los del Nacional. Nacional terminamos 10 nada más. Fuimos con un profesor que era de Miseu, que era bioquímico de Moreno, y con otros compañeros, Salinger y Merino. Y nos llevó este profesor a la casa de Luis Perlotti, que es el escultor que también hizo el monumento a la madre que está en Moreno. Y fuimos y le pedimos el busto para el colegio, porque el colegio no tenía busto, nada. Y le solicitamos el busto y él nos donó el busto. Así que eso fue una cosa, no es que después hubo que conseguir dinero, él así como, no sé, como gratitud, no sé, ¿viste? Y para nosotros fue todo un orgullo haber conseguido, y cada vez que yo vengo al colegio, lo miro el busto, que no estaba pintado así, sino que era de color blanco en su momento. Y que ahí en el busto ahí está la placa de los 10 alumnos que éramos del Nacional. Así que es una anécdota de uno, ¿no? De haber gestionado algo que a veces sin dinero se puede conseguir ciertas cosas también, ¿no?